Hola guerrera, bienvenidas al podcast donde hablamos de divorcio y liderazgo femenino. Yo soy Mirelis Mejías, tu coach. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de divorcio y liderazgo femenino. Estoy de vacaciones, pero tenía tantas ganas de hacerles este episodio que interrumpí un par de horas de mis vacaciones, domingo en la tarde, para grabarles este episodio. Sé que me merezco descansar, sé que no pasa nada si no sale un episodio un lunes, pero tenía tantas ganas de hablar de esto que aquí estoy. Como bien vieron en el título de mi episodio, ¿qué va a pensar la gente? ¿Cómo dejar de pensar en eso? Esto se me ocurrió porque esta semana, en medio de una conversación con mi papá me suelta la frase: ay, Mima, ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué va a pensar la gente cuando vea esto? ¿Qué va a pensar la gente cuando se entere de esto? Y era un aspecto relacionado con mi vida. Y de esto voy a hablar en próximos episodios. Básicamente, hemos vivido toda la vida con este pensamiento de ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué va a decir la gente cuando sepan o cuando vean que yo me comporté de determinada manera? Y aunque en parte esto tiene algo positivo, yo voy a hablar desde lo que me compete a mí y cómo dejé de pasar de esta preocupación constante por lo que la gente pensaba a que no me importara. Pero vamos a comenzar hablando primero de esta preocupación constante que tenemos por la opinión de los demás y del impacto que esto tiene en el liderazgo personal y después del divorcio sobre todo. La preocupación por la opinión de los demás es una preocupación muy natural, pero esto también puede, y yo diría que influye significativamente en ese liderazgo personal, especialmente cuando estamos atravesando un divorcio, porque durante este periodo podemos sentirnos vulnerables, podemos sentirnos sensibles y podemos sentir que la opinión de los amigos, de los familiares o de los colegas o de la sociedad son importantes. Y esta preocupación tiene definitivamente un impacto negativo en el liderazgo personal porque limita nuestra toma de decisiones. Cuando nos vemos tentadas a tomar decisiones basadas en lo que creen los demás, en lo que esperan los demás de nosotros, en lugar de basarnos en nuestros propios valores y objetivos personales, estamos limitando nuestra capacidad de tomar decisiones. Estamos de esta manera también reduciendo nuestra autenticidad, porque ese miedo a ser enjuiciadas o a caer dentro de cierto grupo de juicio social puede llevarnos a ocultar aspectos de nuestro verdadero yo o a actuar de una manera que no es auténtica para evitar que nos critiquen o para evitar ser rechazadas, como puede ser no, me siento fabulosa, estoy fantástica, no me importa que me hayan sido infiel, no me importa que mi matrimonio se haya acabado, ya estoy bien, ya estoy fantástica, cuando en realidad estamos todavía dolidas. Esto también puede minar nuestra autoconfianza. Esa constante preocupación por lo que piensan los demás puede de alguna manera llevarnos a desconfiar de nuestras propias capacidades y nuestras habilidades. Y esto también nos lleva a obstaculizar ese crecimiento personal, porque cuando priorizamos la aprobación de los demás sobre nuestro crecimiento personal, las personas tendemos a perder la oportunidad de aprender, de crecer y de desarrollarnos plenamente. Es muy importante que abordemos de alguna manera, ya sea con un coach o con un terapeuta, esta preocupación que tenemos durante y después del divorcio para que cultivemos de esta manera un liderazgo personal sólido y auténtico. Y esto implica trabajar en esa autoaceptación, en esa autoconfianza y en esa claridad que debemos tener en nuestros propios valores y metas personales. Y de alguna manera, por aquí hemos pasado todas, no te estoy juzgando, no estoy diciendo qué poco poder personal tienes, por aquí hemos pasado todas. Yo crecí
con una preocupación constante por la opinión de los demás, primero acerca de mi rendimiento académico, después acerca de la profesión que quería estudiar. Y siempre estuve como en esta especie de competición conmigo misma para demostrarle cosas a los demás. Y por último, se trata de nuestras vidas. Pero detrás de todo esto hay razones psicológicas y en primer lugar está esa necesidad de pertenencia. Desde una perspectiva psicológica, nosotros tenemos una necesidad básica de pertenecer y de ser aceptados por otros. Primero, en la comunidad primitiva teníamos una necesidad y por eso se agrupaban en recolectores, cazadores y pescadores, y se agrupaban después entre artesanos, después se agrupaban en determinados grupos. ¿Por qué? Porque nos preocupa de alguna manera pertenecer o ser parte de algún grupo. Y esta preocupación por lo que piensan los demás puede surgir también de ese temor al rechazo o a la exclusión social. También existe la razón del autoconcepto o la autoestima, que es esa opinión que tenemos de nosotros mismos, pero que ha sido influenciada por cómo creemos que nos ven los demás. Durante el proceso de divorcio podemos experimentar una crisis en nuestra autoestima justamente por eso. Y en muchas mujeres aumenta también la sensibilidad a esa evaluación externa. Por ejemplo, si fuimos siempre percibidas por los demás como buenas esposas, como mujeres estables, que procuran el bienestar de su familia, que cuidan de su esposo, que cuidan de sus hijos, y de repente nos vemos involucradas en un proceso de divorcio, nos preocupa muchas veces que ese concepto que tenemos de nosotras mismas, que ha sido formado por lo que dicen los demás, ya sean nuestras familias o nuestros amigos o la familia de nuestra expareja. A mí me pasó muchísimo. La familia de mi expareja muchas veces me decía, nosotros confiamos en ti, nosotros sabemos que tú eres una buena mamá, pero de repente todo eso se vino abajo y yo he recibido las más duras críticas por parte de la familia de mi expareja, al punto de que nadie considera que yo deba tener la potestad de salir con mis hijos del país, así sea de Cuba. Nadie me considera con la capacidad de cuidar física y emocionalmente de mis hijos, y a eso le atribuyen un montón de posibles escenarios de que yo le hablo mal a mis hijos de su papá, que yo le hablo mal a mis hijos de la familia de su papá. Y todo esto está en el imaginario de las personas y no tengo o no me tiene que preocupar toda esa información. Y luego, dentro de estos factores, desde el punto de vista psicológico, también está justamente ese miedo a ser juzgadas, ese miedo a ser criticadas, que puede causar mucha preocupación con respecto a esa opinión ajena. Y este miedo puede estar arraigado en experiencias pasadas de rechazo o de crítica, así como en normas culturales y en normas sociales que hayamos aprendido desde la niñez. Desde el punto de vista social, ya hablamos de las razones psicológicas, ahora vamos a hablar de las razones sociales. Nuestras normas culturales y nuestras normas de género también pueden tener una influencia en esta excesiva preocupación. Y es que en muchas sociedades se espera que las mujeres cumplan con ciertas expectativas y con ciertos roles sociales, y el divorcio de alguna manera desafía todas estas normas y genera esa ansiedad sobre cómo seremos percibidas por los demás, especialmente cuando enfrentamos la estigmatización o el juicio social. Luego se siente mucha presión social y familiar. Este es otro de los factores, porque podemos sentir que hay una presión adicional por parte de nuestro entorno, ya sea social o familiar, para que nos comportemos de cierta manera durante y después del divorcio. Y esto puede incluir incluso estas expectativas sobre nuestra capacidad de manejar la situación con gracia y fortaleza. Y esto aumenta también nuestra preocupación por la opinión ajena. Y en muchos casos está esta opinión de que tú no deberías buscarte otra pareja, tú deberías concentrarte en tus hijos porque son lo más importante. Y con esto, ojo, no quiero decir que no sea así. Sí, son lo más importante, pero eso no nos desmerita el derecho de encontrar una nueva pareja,
de desear ser amadas nuevamente y de enfrentar también todo lo que viene asociado a eso, la crítica, el juicio y demás, cuando decidimos retomar nuestra vida como mujeres en la capacidad de amar y de ser amadas. Y para enfrentar todo esto necesitamos abordar todas estas preocupaciones desde un enfoque integral que abarque aspectos psicológicos, sociales y culturales, así como desarrollar algunas estrategias de manera específica para empoderarnos y sobre todo autoaceptarnos. Ahora quiero hablarles de esas limitaciones que tenemos en nuestro crecimiento personal y profesional justamente por esta preocupación. Y está el hecho de que comprometemos constantemente nuestra autenticidad. Esa preocupación por la opinión ajena nos puede llevar a actuar de manera que no es auténtica, ya lo decía anteriormente, pero también nos lleva a ocultar nuestros verdaderos pensamientos. Y ya sabemos, porque lo he hablado aquí, de qué ocurre cuando ocultamos o reprimimos esos pensamientos y esos sentimientos. Y cuando reprimimos esos sentimientos y también reprimimos las habilidades para ajustarnos a lo que creen los demás o esperan de nosotras, esto limita nuestra capacidad de desarrollarnos de una manera auténtica y de una manera sólida. Luego, esto tiene una repercusión directa en ese miedo a fracasar. Ese temor al juicio y a la crítica pueda disuadirnos de enfrentar desafíos nuevos, de enfrentar nuevas oportunidades de crecimiento y de temer a ser percibidas como incompetentes o como incapaces en caso de fallar. Y esto es muy común. Muchas mujeres son extremadamente inteligentes, son extremadamente capaces, pero justamente este miedo al fracaso, porque siempre se asocia al divorcio como fracaso y sentimos que somos incapaces de asumir un nuevo rol, que somos incapaces de enfrentar un nuevo desafío y que aceptar, por ejemplo, un nuevo empleo, un nuevo reto, mudarnos a una nueva ciudad, pueda implicar el fracasar nuevamente, en tomar un riesgo desacertado y por ende muchas veces evitamos que estas situaciones se puedan fomentar también en el desarrollo profesional. Luego existe esta falta de toma de decisiones para empoderarnos y esto tiene que ver mucho en que invirtamos en desarrollo personal, invirtamos en un proceso de coaching porque sentimos que seremos juzgadas o que la gente va a pensar que somos débiles si hacemos terapia o si enfrentamos desde el punto de vista profesional este tipo de situaciones. Y esa preocupación de que otros puedan pensar que nuestra capacidad está disminuida o esté alienada con nuestros valores o con nuestros objetivos personales nos puede limitar esa toma de decisiones porque de alguna manera pensamos que nuestra prioridad debería ser otra y que la aprobación externa depende de eso y que nuestro bienestar no está asociado directamente a nuestra autenticidad. ¿Qué impacto tiene esto en nuestro liderazgo? Que de alguna manera se restringe nuestro liderazgo femenino y que el proceso de divorcio también puede ser obstaculizado. Y voy a ponerle ejemplos concretos. Desde el punto de vista profesional, una mujer ejecutiva puede abstenerse de presentar ideas innovadoras en reuniones de equipo o puede tener temor a la crítica de sus colegas masculinos sobre todo. Otro ejemplo puede ser que una madre que enfrenta un divorcio puede sentirse presionada a mantener una fachada de fortaleza y de normalidad frente a sus hijos y la comunidad, aunque esto le genere también un estrés emocional y grande. Y otra puede ser en esa negociación de roles y responsabilidades después del matrimonio, porque podemos renunciar a nuestras propias necesidades y a nuestras propias aspiraciones profesionales para satisfacer las expectativas del ex esposo o las expectativas de la familia del ex esposo, temiendo que estos nos juzguen y desaprueben nuestras decisiones. Estas decisiones de género que ya previamente fueron establecidas, todavía no sé por quién, pero que ahí siguen. Con todos estos ejemplos lo que quiero es ilustrarles cómo esa
preocupación por la opinión de los demás puede afectarnos y puede disminuir ese crecimiento personal, ese crecimiento profesional y esa capacidad de liderazgo que tenemos nosotras las mujeres y que enfrentamos constantemente en diversas situaciones, incluidas estas que están relacionadas con el divorcio y el empoderamiento femenino. Y como a mí no me gusta mandarlas a dormir o a mandarlas a trabajar sin haberles dado el plato fuerte, ya voy a hablar de algunas estrategias que desde el coaching pueden desarrollar para fortalecer esa autoconfianza y para evitar pensar constantemente en qué es lo que piensan los demás de nosotras. Primero, y siempre lo digo, está esa práctica de autocuidado. El que fortalezcamos nuestra autoconfianza y el sentido de que tenemos valor personal y que después del divorcio no somos menos o no valemos menos como mujeres es muy importante. Y para ello pueden ayudarse celebrando pequeños logros que puedan tener y que puedan reconocer y celebrar esas pequeñas acciones que hacen para autocuidarse, para construir una base sólida de autoestima y de confianza en ustedes mismas. Y luego reconozcan cuáles son sus fortalezas. Hagan un listado si es necesario. Identifiquen y enfóquense en esas fortalezas que tienen como mujeres, como profesionales y que se ayuden ustedes mismas a fortalecer ese autoconcepto que tienen, que cultiven esa autenticidad que está arraigada en su verdadera identidad. Para esto vamos a reconectar con nuestros propios valores, con nuestras metas personales y vamos a hacer una práctica de esa claridad de nuestros valores. Identifiquen y prioricen sus valores fundamentales y esto les permite también tomar decisiones alineadas con su autenticidad y con su propósito de vida. Reduce también esa influencia que tienen de las expectativas externas y cuando hablo a que clarifiquen esos valores, vean si los valores de ustedes como mujeres, y con esto me refiero a no voy a hacer esto o voy a dejar de hacer esto porque los demás puedan pensar esto de mí. Yo al día de hoy hay muchas cosas que no hago y hay muchas cosas que sí hago, pero todas ellas están basadas en mis valores. La honestidad, la transparencia, el principio de autocuidarme a mí misma, de respetarme sobre todas las cosas. Si no respetamos a nosotras como mujeres, no existe la posibilidad de que otra persona nos pueda irrespetar, de ese establecimiento de límites. Y hacer estas cosas a mí me permitió olvidarme de ese pensamiento de qué van a pensar los demás. Y yo les voy a dar otro tips. Para esto, una de las cosas que dejé de hacer fue empezar a pensar de otras mujeres. Cuando dejé de cuestionar las actitudes de otras mujeres y muchas veces me veo haciéndolo en silencio. Pero ella como madre lo que debería hacer es esto, en silencio para mí. Pero cuando yo me percato de eso y dejo de hacer eso y entiendo que todas somos diferentes, cuando usted deja de juzgar la actitud de otras personas, automáticamente deja de importarle lo que otras personas puedan creer también de usted. Y establezcan para ello metas que sean significativas. Ayúdense a establecer esas metas personales y esas metas profesionales y hagan que estas metas reflejen también esos valores y esas aspiraciones que les proporcionen un sentido claro de dirección, de propósito. Esto hace que ustedes minimicen también la importancia de esa aprobación externa. Y otra estrategia es que hagan una revisión periódica de esos objetivos. Hagan un hábito de revisión regular de estos objetivos y de estas metas personales y esto les puede ayudar a mantener ese enfoque en lo que es verdaderamente importante para ustedes, incluso en un medio de presión social y de expectativas externas. Cuando usted sabe lo que quiere, sabe cómo lo quiere, empieza a encontrar las formas para lograrlo y cuando usted se enfoca solo en eso, dejas de tener tiempo, dejas de hacerle tiempo y espacio a pensar en lo que los demás puedan estar creyendo de ti. Hagan ejercicios de reflexión, hagan ejercicios de visualización, lo he dicho mucho, y fortalezcan esa resiliencia emocional y esa seguridad en ustedes mismas. Una visualización de éxito es básicamente un ejercicio
de visualización donde ustedes se imaginan a sí mismas enfrentando con éxito estas situaciones desafiantes, y esto les puede ayudar a construir esa confianza en sus capacidades y a desarrollar una mentalidad resiliente. Practiquen de manera constante la gratitud. Cuando usted se siente todo el tiempo agradecida de lo que sí tiene, de lo que sí ha conseguido. Y hoy yo lo conversaba con una gran amiga que está atravesando una situación difícil y ella me decía, no te puedes imaginar lo que es esto, no me lo puedo imaginar, pero ese tipo de cosas que son muy impactantes cuando uno las escucha, cuando uno las lee, cuando uno las ve en la televisión y que definitivamente le están pasando a otros seres humanos, uno se siente también agradecida hasta de sus propias desgracias. Y en esos casos yo me siento agradecida de la vida que tengo, de mis pequeños dramas, porque no están al nivel del de otras personas. Y esto también fortalece nuestra resiliencia emocional y nuestro bienestar psicológico. Y siempre digo que hagan el ejercicio de journaling, que escriban, que usen esta herramienta para explorar y para procesar sus emociones, así sean muy difíciles, y lo sé, en el ámbito del divorcio lo son, y fortalezcan esa capacidad de enfrentar y superar esos desafíos mediante este ejercicio, con una actitud positiva, con una actitud proactiva. Estas herramientas y técnicas que aplicamos desde el coaching les puede ayudar a desarrollar esa autoconfianza, esa autenticidad y esa resiliencia emocional que necesitan para superar la preocupación constante por la opinión de los demás y a liderar sus vidas de manera más plena y satisfactoria. De esta manera le estoy dando continuidad a mis vacaciones y las estoy invitando a que sintonicen cada lunes este podcast y que reflexionen sobre su relación con la opinión ajena y que consideren cómo esto puede afectar su liderazgo femenino, su liderazgo personal, especialmente en situaciones de divorcio en el contexto del liderazgo femenino. Es importante que se pregunten todo el tiempo en qué medida estoy dejando que la preocupación por lo que piensan los demás influencie mis decisiones, mis acciones y mi percepción de mí misma. Les animo a todas a implementar estas herramientas prácticas que les he dejado, que he discutido con ustedes, para que fortalezcan ese liderazgo personal, para que cultiven una relación más saludable con la opinión de los demás. Y con esto digo que hay cosas que sí debemos agarrar, hay cosas que sí debemos como que meter en nuestra maleta. Yo siempre busco la opinión, sobre todo de mi papá, que es un hombre con mucha sabiduría, pero cuando no estoy de acuerdo con algo, no estoy de acuerdo y punto. Reconéctense con esos valores y con esas metas personales. Desarrollen esa resiliencia emocional. Cada paso que ustedes dan es en esa dirección. Y esto les puede acercar más a esa vida auténtica y plena que necesitan y merecen. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por haberme acompañado y espero tenerles la próxima semana. Hasta entonces, abur abur.